Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones. Quiero hablar brevemente en este vídeo acerca de los peligros, el peligro real que existe de los niños recién nacidos, los bebés, y el peligro que existe de que otras personas, familiares, amigos o gente incluso desconocida muchas veces viene, quieren ver a los niños, quieren conocer al bebé, quieren saludar al bebé e inmediatamente quieren tocar al bebé. Pero muy peligroso es la costumbre donde ese bebé que ha nacido, las personas comienzan a acariciar la cabeza, la mollerita, como le dicen por aquí, y empiezan a pasar la mano por la cabecita del bebé y acariciar al niño. Y va creciendo ese bebé y tiene ya 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años o más. Y viene todo el que viene a saludar al niño, quiere tocar la cabeza del niño y pasar cómo está, muy bonito y tal, tal, tal. Hay un peligro muy grande y por eso si me estás viendo ahora mismo en este vídeo y tienes hijos, tienes un bebé, o si tienes a un niño en esta edad temprana, como estoy diciendo, desde recién nacido hasta los 12 o 13 años, jamás permitas que venga nadie, ni siquiera de la familia, ni mucho menos un desconocido, a querer pasar la mano por la cabeza de tu niño o de tu bebé saludando, ay, qué bonito el niño. Jamás lo permitas, porque ahí hay un gran peligro que puede estar apagando y destruyendo el futuro de ese niño. Hay un peligro que puede esa persona estar apagando el brillo del destino que tiene ese niño. Hay un peligro de que esa acción está pasando y transmitiendo una energía negativa a ese niño que le está bloqueando su futuro, entorpeciendo su futuro con una acción que parece tan inofensiva como venir a conocer al niño y querer tocar y especialmente aquí, en esta zona de la cabeza. Y lo vemos mucho, que empiezan a acariciar al niño, al bebé, y qué bonito, y jamás permitas, vuelvo a decir, ni persona de la familia, ni amigo, y mucho menos un desconocido, a querer o permitir jamás que toquen la cabecita o la mollerita, esta zona, les decía, de los niños, porque les decía, le van a entorpecer su futuro. Aquí hay un secreto muy grande. En esta zona, que lo llaman la mollera, que cuando el bebé nace está todavía muy blandito esta zona y eventualmente se solidifica esa zona de ahí, los sabios dicen que por ahí es por donde entra el alma al cuerpo. Entonces, ya de por sí, por eso es que en etapa de bebé esta zona está blanda, tiene que solidificarse. Pero hay un secreto, de por vida, la persona guarda un secreto muy grande en esta zona. Aquí en esta zona, les decía, es por donde entra el alma y por tanto habita una energía que tiene diferentes nombres en varias tradiciones espirituales. Y esa energía es la encargada de guiar a ese niño. Es como una estrella, es como la luz, es como el destino de ese niño está aquí en esta zona. Cuando viene una persona a querer acariciar y a tocar y a hablar y tal, esa persona con sus manos lleva una energía. Si la persona es sincera o aún así está poniendo una energía ahí, les decía, no tiene que tocar esta zona para nada, es una zona delicada. Está entorpeciendo, poniendo bobo, en otras palabras. Usted no ve cómo hay niños que la gente le dice que está creciendo así, como atontado, como embobado. Es muy probable que se deba a esto. Esto está entorpeciéndole el brillo. Dicen los sabios en el Talmud y en el Midrash que cada persona nace con una estrella, con una luz, con un destino. Empezar a tocar, a acariciar esto acá, esta persona está entorpeciendo esa energía porque al tocar ya de por sí está poniendo una energía. No estamos hablando ni siquiera de que si las manos están sucias o pasa alguna bacteria o lo que sea. No estamos hablando de eso, estamos hablando a nivel espiritual, que a nivel físico también puede haber algo. Pero a nivel espiritual hay una energía. Y mucho más si el que viene con esos halagos, ay, qué niño tan bonito y qué niña y tal, es una persona que con las palabras está diciendo esto. Pero con su pensamiento no es así. Quizás tiene envidia, quizás tiene celo, le pone un mal de ojo a ese niño o a esa niña, ese bebé, y al tocarlo, peor todavía, está pasando una energía. Entonces, jamás permitas que nadie toque esta zona. A no ser que hay que ir al doctor por algo,
pero no, que no venga nadie a estar tocando la cabeza del niño, acariciar y tal, tal, porque eso está entorpeciendo el futuro, está de alguna manera, les decía, pasando una mala influencia a ese niño, está pasándole una energía que puede apagarle su futuro brillante. Y les decía, esto desde ya está entorpeciendo el futuro de ese niño, que habría que hacer luego algún rezo, alguna ceremonia, algo para después de alguna manera eh, eh, em, aclarar o mostrar su destino o ayudarle a despertar porque se atonta a la persona, espiritualmente hablando. Usted no ha visto personas por ahí que están como atontados, tienen cierta inteligencia, pero de momento tienen un destello de inteligencia y después se apagan. Entonces, no hay una fuerza para sacar esto. Entonces es probable que también venga de esto, ¿sí? De que en la infancia, le decía, la energía tiene un gran efecto, la energía, y mucho más en esta zona, decía que habita el alma, aquí habita, está hay una luz, un secreto, el destino de la persona está aquí. Entonces jamás permitas que a un bebé o a tu niño, en estas edades tempranas, nadie venga a tocar su cabecita o acariciar o lo que sea. Es muy peligroso esto. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy, enviándoles muchas bendiciones a todos. Shalom a todos.